El Mundial de Clubes está dejando consecuencias y una de ellas es ver cuáles son las 10 mejores ligas del planeta en la actualidad. Así que hoy haré el listado oficial del Tío Vivefoot. Para esto voy a utilizar 4 parámetros que me parecen muy importantes. Voy a evaluar el formato de competición, la calidad de los jugadores, el nivel de competencia interna y también el nivel de competencia externa. Uno evalúa cómo va cambiando la liga en cuanto a campeones, en cuanto a equipos competitivos, y el otro cómo les va a los equipos de ese país cuando juegan Copa Libertadores, Champions, Copa Asiática, Conca Champions y demás. Ahora, para separar, voy a utilizar también asistencia y derechos de televisión como un punto extra en caso hay empates. Pero bien, comencemos con el 10º lugar, donde voy a colocar a 3 equipos. Ya tú en comentarios me dirás qué liga te gusta más. Voy a colocar a la Liga Mexicana, la Superliga Turca y la Liga Argentina. A ver, si comenzamos hablando de la Superliga Turca, al ser europea puede que saque alguna ventaja, pero creo que no debemos sobrevalorar a todas las ligas de Europa. Y bueno, la Superliga Turca tiene 3 equipos muy competitivos, caso de Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray. El resto de equipos no compite tanto. Es cierto que a día de hoy tiene a buenos jugadores, es más, Durán va a llegar a jugar a la Liga Turca y por lo general también hay entrenadores top como el caso de Mourinho, pero después el resto de equipos no compite al mismo nivel. Después la Liga Mexicana creo que a nivel de formato es bastante deplorable. Recordemos que no tiene descensos y que aparte tiene un sistema de liguilla prácticamente innecesario. En el caso de la Superliga Argentina, su formato tampoco es tan atractivo y por ese lado saca ventaja la Superliga Turca. Si hablamos de qué liga exporta más jugadores, por escándalo es Argentina, que aparte exporta mucho más futbolistas que varias ligas que están por delante. Pero la realidad es que los buenos futbolistas argentinos no se quedan jugando en la Liga Argentina. Los argentinos calidosos posiblemente se van a jugar a Brasil, al mismo México, a Europa, se van a jugar a equipos como el Real Madrid, se van a jugar al Atlético, al Manchester City, al Liverpool. Los mejores futbolistas argentinos no se quedan jugando en su liga local. Y la verdad es que la Liga Argentina le ha costado mucho no solamente mantener a sus jugadores, sino contratar nuevos. A lo mejor te contratan jugadores con 35, 36 años que están en la etapa final de su carrera, pero no le alcanza para mantener estrellas en, digamos, muchísimo temple. Después la Liga Mexicana tiene jugadores importantes, Sergio Canales, Sergio Ramos, normalmente llegan jugadores top, caso de James Rodríguez, entre otros más. Y recordemos que los que te mencioné ni siquiera juegan en los equipos más grandes de México, caso del América o caso de Chivas, sino que te mencioné a 2 que están jugando en Monterrey y a otro que está jugando en el León. Creo yo que es bastante equilibrado. A mí personalmente me gusta más la Argentina, pero esta la vas a escoger tú. A partir del puesto 9, yo mismo voy a colocar cada una de las posiciones. Vamos ahora con el 9º lugar, donde voy a dejar por supuesto que sí, la Liga Saudí. Que a ver, seguramente esta es la parte más criticada del video, pero yo hace tiempo que ya había visto algunos partidos de la Liga Saudí. Recuerdo haber visto un Al-Ittihad contra Al-Nassr, a Benzema contra Cristiano Ronaldo, y la realidad es que estos equipos normalmente tienen jugadores para exportar. He revisado los últimos 10 campeonatos de la Liga Saudí y campeonaron 4 equipos distintos: el Al-Hilal, el Al-Ittihad, el Al-Ahly y el Al-Nassr, el de Cristiano. Y de hecho casi todos los equipos suelen tener fichajes extranjeros. A diferencia de lo que se suele creer, la Liga Saudí tiene buenos fichajes no solamente en Al-Nassr, en Al-Ittihad o en Al-Hilal, sino también en el Al-Ahly, que ha sido campeón. Un equipo que tiene en su plantel, por ejemplo, a Mendy en el arco y a Roberto Firmino en la zona del ataque. Después, como no, está el Al-Qasiyah, un equipo que contrató el caso de Aubameyang, y que también está Nacho, que la temporada pasada había sido campeón de la Champions con el Real Madrid. Hay equipos de mitad de tabla como el Al Tawon, que está jugando Yannick Carrasco, que había jugado en el Atlético de Madrid. Y sí, por así decirlo, del puesto 9 hasta el último lugar son equipos con menor presupuesto, pero hay por lo menos 7 a 8 equipos que han invertido contratando a jugadores que han estado en Europa, y además no solamente contratan a futbolistas mayores, sino que también hay jugadores de una edad muy corta que están jugando en esta liga. Caso de John Durán, que está jugando en
lo que es el Al-Nassr, el caso por ejemplo de Rubén Neves, que tiene 25 años jugando en Al-Hilal, y después hay otros jugadores. Hace no mucho estaba Cristian Cueva, estaba André Carrillo. La realidad es que la liga tiene por lo general una diferencia abismal con la MLS, que solamente contrata futbolistas ya retirados. El caso de la Liga Saudí suele contratar a futbolistas relativamente jóvenes que todavía no pegaron todo el estirón en Europa, y después tienes el caso de que contrata a leyendas ya consagradas y ha potenciado muchos futbolistas que son importantes. Caso de el mediocampista Nasser Al-Dassari, o como no, el atacante Salem Al-Dassari, que para los que no se acuerden de él, fue quien le anotó a Argentina en el Mundial 2022. Pero bueno, pasemos al octavo lugar, que es una liga que la verdad que está muy pareja en cuanto a la Liga Saudí, una liga siempre interesante, como es el caso de la Eredivisie, la Liga de los Países Bajos, donde por lo general los tres equipos más competitivos son el Ajax, el PSV y el Feyenoord. Equipos que demuestran buen fútbol, que, a ver, en cuanto a presupuesto y en cuanto a talento, es una liga que exporta mucho y es una liga que construye sus propias estrellas. Yo voy a dejar a la liga, digamos, holandesa por encima de la liga saudí, por el sencillo hecho de que la liga holandesa prácticamente construye a sus figuras. Sí que contrata futbolistas, sobre todo de Brasil y algunos del fútbol sudamericano, que se van formando primero en Holanda para pasar después a los grandes equipos, pero la diferencia es que la liga holandesa sí construye sus propias figuras, a diferencia de la liga saudí, que prácticamente prefiere comprarlas, que ya mencioné que las compra jóvenes también, pero la liga holandesa construye sus figuras. Ahora, si tú ves después, en los últimos 10, 11 años, solamente hubo 3 campeones, que fue el Ajax, el PSV y el Feyenoord. Además, en los últimos 10 años, el Ajax quedó en su peor posición en el 5º lugar. Y después tienes el caso del Feyenoord, que su peor posición fue el 4º lugar 2 veces. Y el PSV nunca salió de los 3 mejores lugares de la Superliga holandesa. Los equipos que lograron meterse al top 5 regularmente son el AZ y el Twente. Después el resto de equipos está bastante distante, y es por eso que no pongo la liga holandesa más adelante. Tiene buenos jugadores, tiene un buen formato de competición, pero su nivel de competencia interna es un poco flojo. Y de manera externa, el único que ha competido muy bien es el Ajax, que en 2019 se metió a semis. Tanto el Feyenoord como el PSV tienen algunas apariciones, pero no tan constantes. Pasemos al 7º lugar, donde voy a colocar a la Liga de Portugal, que es la mejor liga trampolín. Porque, a ver, normalmente acá juegan muy buenos futbolistas que después son vendidos a los equipos más importantes del planeta. A ver, Benfica, Porto y Sporting son prácticamente una fábrica de cracks. De acá salió Luchito Díaz, Enzo Fernández, João Félix, Darwin Núñez y bueno, la innumerable cantidad de futbolistas portugueses que hoy están repartidos en los mejores equipos del planeta. Por algo Portugal tiene un equipazo pero bestial. Pero le pasa algo muy similar a la Eredivisie. Es una liga prácticamente que sirve solamente para que los cracks se muestren al resto de equipos. Después le cuesta competir. Eso sí, la diferencia de la Liga de Países Bajos con la Liga de Portugal es que la primera Liga de Portugal tuvo a 2 representantes en el Mundial de Clubes, tanto al Porto como al Benfica. Al Porto le fue muy mal, pero el Benfica, por ejemplo, fue líder de su grupo, más allá de que después fue eliminado en los octavos de final. Por lo general, más allá de la gran exportación, es una liga que yo la veo muy atractiva, una liga con fútbol muy rápido. Y el Porto y el Benfica son equipos que sí compiten. Recordemos que eliminaron al Barcelona también hace unos años. Son equipos que han hecho frente en la Champions, al menos los más fuertes, pero les pasa algo similar. Les cuesta bastante que el resto de equipos de la liga compita, no solamente por ser campeón, sino que compita en todo caso por torneos internacionales. Casi siempre la dinámica es la misma. Pasemos al 6º puesto, donde voy a colocar a la liga francesa. Una liga que ya es muy top, es considerada entre las 5 más grandes de Europa. Yo la voy a colocar 6ª porque si tú sacas al Paris Saint-Germain, posiblemente estamos hablando de una liga que no tiene necesariamente el nivel más alto. Además, es una liga muy comandada. El parámetro de competencia interna prácticamente no existe.
el París siempre es el equipo que está arriba y después el equipo que queda segundo o tercero habitualmente es el Mónaco, el Niza, el Olympique de Lyon o el Olympique de Marsella. Por ahí se ha estado metiendo el Lille en los últimos años, pero casi siempre París campeón y después el segundo y el tercero es el Mónaco con alguien más. La liga a nivel de competencia interna no es muy cambiante. De competencia externa tampoco es la gran cosa, porque compite el París, que es el actual campeón, pero sacando al PSG, la liga no tiene mucho. Es una liga que no tiene tanto en este sentido. Ahora, la calidad de jugadores es muy buena. La calidad de jugadores en la liga francesa es muy buena. Está Thiago Almada, Tagliafico, bueno, ni que hablar de los que juegan en el Paris Saint-Germain, ¿no? William Pacho, Marquinhos, Dembélé, Doué. Cómo no hablar también de este chico, el del Lille, que ha sido el goleador. La realidad es que es una liga que tiene buenos jugadores, tiene un buen formato de competición. Lo que quizás le baja un poquito los puntos es el nivel de competencia interna y el externa, porque más allá del PSG campeón, el resto no compite al mismo nivel. Pasemos ahora sí al top 5, que creo que es mucho más fácil de explicar. En el quinto lugar voy a dejar al Brasileirão, la mejor liga de toda América por escándalo, y es una liga que a lo mejor no tiene tantos fichajes estelares como las grandes ligas europeas, pero por lo general lo que tiene Brasil, que no tiene el resto de ligas prácticamente en todo el mundo, es que las figuras se forman en Brasil y después muchas se quedan, como hay otra gran cantidad que va exportada a las ligas más importantes de Europa. Pero a diferencia de la liga argentina, que la vimos más temprano en el video, Brasil todavía se queda con futbolistas muy talentosos. Caso de Richard Ríos, caso de John Arias, como no, podríamos hablar de Alan Franco, André Carrillo, y llegan incluso futbolistas europeos, como el caso de Memphis Depay. Además, los equipos más importantes de Brasil, llámese Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, tienen presupuestos bastante altos, sobre todo el Verdão y el Fra. Después Botafogo ha sido comprado por John Textor y es un equipo competitivo. No hay ni que hablar del formato de la liga, es un formato buenísimo. ¿Por qué? Porque el formato es 20 equipos, queda campeón el que más puntos suma, los últimos van eliminados a segunda división y después hay una gran cantidad de equipos que juegan Libertadores y otra que termina jugando la Copa Sudamericana. Formato de competición perfecto, es más, es el mejor formato de todo el planeta junto al de otra liga que vamos a ver más adelante, pero no me quiero adelantar. Después, en cuanto a nivel de competencia interna, es sin duda la liga más competitiva de todo el mundo, de manera interna. ¡Ojo, interna! ¿Por qué? Porque el año pasado quedó campeón Botafogo, hace 2 años quedó campeón Palmeiras, 2 años consecutivos. Atrás tenemos que ir a ver a Atlético Mineiro, más atrás nuevamente Palmeiras, quedó campeón Flamengo, más atrás está campeón Cruzeiro, Fluminense. Y si tú ves a los últimos 10 campeones, hay más o menos 6 o 7 equipos distintos, sin contar que en los últimos años descendieron gigantes como el Inter en 2017 o Cruzeiro en 2019. Esto aparte hay que sumarle que descendió el Santos, Gremio, y que prácticamente la liga cualquiera puede ser campeón como cualquiera puede descender. Nivel de competencia interna perfecto, tiene buen formato de competición, además de que tiene muy buenos jugadores como ya lo mencioné. Después, a lo mejor es más complicado evaluarla ante las grandes ligas europeas porque evidentemente tienen una mayor calidad en cuanto uno contra uno, pero su nivel de competencia externa es el mejor de toda América por escándalo. Obviamente no pongo al Brasileirão por encima de las 4 ligas que vienen, porque bueno, las que vienen tienen un presupuesto ya demasiado distante. Ahora el Brasileirão tampoco es que tenga demasiado por envidiar. Por ejemplo, me parece que el Brasileirão es mejor que la liga francesa porque tiene un mejor nivel de competencia interno. Si tú sacas al Paris Saint-Germain, el resto de equipos andan en un nivel bastante similar. Y yo creo que es una liga muy atractiva por donde la veas. Cuarto lugar para la Bundesliga, la Superliga alemana, donde es cierto el nivel de competencia interna puede que no sea tan factible en este lado porque casi siempre queda campeón el Bayern. Y casi siempre segundo es el Dortmund también, aunque recientemente fue campeón el Borussia el Bayer Leverkusen. Después, creo que el nivel de competencia externa que tienen los equipos alemanes es muy positivo. A ver, en los últimos años, en los últimos 10-15, fue campeón el Bayern Múnich de la Champions, ha sido subcampeón el Borussia Dortmund, tanto en 2013 como en 2024, Bayer Leverkusen fue subcampeón de la Europa League la temporada pasada, y después tienes equipos que han ganado, como el Frankfurt,
tienes equipos competitivos, en su momento estaba el Schalke, el Hamburgo, y normalmente los equipos alemanes suelen pelear, sí que son un poquito más tapados, pero si nos ponemos a revisar, aparte del Dortmund y del Bayern, el resto de alemanes pelea bastante bien y tiene equipos con presupuestos, aunque no lo parezca, bastante elevados. Sí que el Bayern, al estar muy por encima del resto, los tapa, pero igual es una liga de muy buen nivel de competencia. Tercero, la Serie A italiana, una liga que en los últimos años empezó a ser mucho más cambiada. A ver, campeonó el Napoli, campeonó la Juventus, el Inter, el Milan, y ha tenido equipos distintos variando en la parte alta. Se metió por ahí la Roma, se metió la Lazio. Es una liga que incluso el Atalanta ha estado entre los primeros puestos en los últimos años, que han competido muy bien en cuanto a nivel europeo. Se metió a cuartos el Atalanta en los últimos años. Sí es cierto que algunos equipos italianos bajaron su nivel, pero hasta hace poco la Juve era de esos equipos que podía meterse sin dudarlo a la final, 2015-2017. El Milan ha estado un poquito más lejos de competir como en sus viejas épocas, pero el Inter ha sido subcampeón de la Champions en 2023 y 2025 recientemente. Después hay otros equipos que suelen pelear, que suelen competir, y aunque, para ser muy exclusivo, la última Champions fue muy mala para los italianos, después el resto de ediciones ha sido en teoría muy atractiva. El sistema de la liga es perfecto, hay una buena competencia y ni que hablar del talento. Es de las ligas con más jugadores talentosos, con más jugadores exitosos, buen despliegue, buen fútbol, muy buena para ver. Segundo lugar, el segundo y el primero sin duda es para pelearse. Yo creo que la mejor es una, pero hay otra que me gusta más. Espero que se entienda, porque después en los comentarios me van a querer matar. Mi preferida, la Liga Española, la que posiblemente es más competitiva y la mejor del mundo, la Premier League. Y esto creo yo que también está como para que en los comentarios lo disputen, en los comentarios te creen lo que a ustedes les gusta. Creo que la Premier, por su sistema de competición, es perfecta. O sea, van 3 equipos al descenso, bueno, uno menos que en el Brasileirao, queda campeón el de más puntos, y creo que sí que el nivel de competencia interna, sacando el tema de los campeones, es muy bueno. Por ejemplo, en la última Premier, tanto el Manchester United como el Tottenham estuvieron en los últimos lugares y aún así pelearon por ser campeón de lo que es la Europa League. Eso habla mucho del sistema de la liga, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ahora, si hablamos del tema de campeonato, desde el 2017 que no queda campeón un equipo que no sea Liverpool ni Manchester City. Siempre ha sido el Liverpool y el City de por sí los dos equipos que han estado peleando por el primer lugar. Inclusive esto ha cambiado más en la Liga Española, que la Liga de España ha tenido campeones en los últimos años al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético, que fue campeón en 2021. Ahora, tampoco es una liga tan distante en cuanto a competencia interna. Yo diría que la Premier, del cuarto hasta el puesto 17, va variando. Creo que la Liga Española como que casi siempre es lo mismo. Por ahí que el Sevilla en las últimas temporadas bajó mucho su nivel, pero de por sí pues la realidad es que la liga es muy cantada, ¿no? El Real Madrid primero, y Barcelona segundo, tercero Atlético, o puede ser Barcelona primero, segundo Madrid, tercero Atlético, pero por lo general tú sabes cantadísimo cuáles van a ser los españoles que van a jugar la Champions la siguiente temporada. Así que creo que eso le quita un poquito de entusiasmo. Ahora sí, es mi liga preferida, está jugando ahí el Real Madrid, juega equipos como el Atlético, Barcelona. Creo yo que a nivel de clubes top, no hay nada más top que los equipos que juegan en la Liga de España. Que aparte, a ver, sí que lo carrea mucho el Real Madrid, pero en los últimos 10 años la liga que más títulos ha ganado ha sido la Liga Española. Bueno, es que como lo digo, lo carrea mucho el Real Madrid, que ganó en 2014, 2016, 17, 18, 22 y 24. Sí, lo carrea mucho. Ganó el Barcelona de España en 2015 y después el Atlético tiene 2 subcampeonatos de Champions, ganó Supercopa de Europa y ganó, si más no me equivoco, la Europa League, sin contar lo que ha ganado el Sevilla también. En Champions lo carrea mucho Madrid, pero después, en otras competencias, los españoles suelen dar la talla. Recordemos lo que hizo el Betis esta temporada, lo que viene haciendo el Sevilla, el Atlético también. Creo yo que la Liga de España también suele pelear bastante. Como lo digo, me gusta más la Liga Española, pero entiendo que la Premier a nivel de competencia interna sea mucho más pareja, sacando que el Liverpool, por supuesto, y que el City son los que normalmente han estado peleando en los últimos años. Es una liga que del tercer al puesto 17 pues varía bastante. En cuanto a calidad de jugadores, es complicado. Yo diría que los mejores jugadores suelen estar en el Real Madrid y en el Barcelona, pero sacando eso, la Premier encuentra jugadores muy buenos hasta en equipos de mitad de tabla, cosa que a veces en España puede que no pase. Puede que no lo veas en un Girona, puede que no lo veas en un Getafe, cosa que sí suele pasar en la Premier.
creería yo que de ese lado gana la Premier, en mi uso personal gana la Liga Española, porque aparte incluso le ha ido mejor a nivel internacional. Pero bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado y que por favor dejes tu me gusta a este análisis. Ha sido un poco más extenso de lo que yo pensaba, pero necesitaba evaluar punto por punto por qué una liga me parece mejor que la otra. Seguramente muchos van a criticar porque metí a la Liga Saudí por encima de la Liga Argentina o por encima de la Liga mexicana, pero ya expliqué que la Liga Saudí creció muchísimo, he podido ver partidos de la liga, del país, y bueno, la cantidad de estrellas, el fútbol rápido que hay en la Liga Saudí es una cosa impresionante. Sinceramente, yo los invito a verla, es una liga competitiva, tiene un formato de competición perfecto, y bueno, ya nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos hasta la próxima, chau chau.